Hoy vamos a hablar del realismo. Esta es una tendencia artística europea que se ubica alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. Se originó después de la Revolución Francesa de 1848. La desilusión con los fracasos revolucionarios hizo que el arte abandone las cuestiones políticas y se centre en las cuestiones sociales. Asimismo, el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y no copia objetos mitológicos, religioso o alegórico. Su atención al detalle lo distingue de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en lo esencial y típico de los personajes, situaciones y acciones lo distinguen del reflejo de la realidad en el sentido naturalista o fotográfico. El objetivo del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por tanto el conocimiento de la realidad. Por otro lado, la revolución industrial es el conjunto de transformaciones económicas, políticas y técnicas que se inician en Inglaterra en el último cuarto del siglo XVIII y que posteriormente se extiende a Europa y el resto del mundo. Este proceso conllevó una serie de transformaciones de los métodos de producción, comunicación, transporte, entre otros. Melanie, ¿qué causó la revolución industrial y qué destaca de esta? En primer lugar, la revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra aproximadamente entre los años 1760 y 1840. Las causas principales fueron, por el lado político, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, terminando así con el sistema feudal. Gracias a ello, Inglaterra vivió una época de estabilidad con mayores libertades civiles. Por el lado socioeconómico, Inglaterra gozaba de una situación de abundancia de capitales por su supremacía comercial. Fueron importantes las ganancias que tuvieron por el té, el tabaco e incluso los esclavos. De igual manera, hubo abundancia en mano de obra que permitió el aumento en la productividad, momento conocido como revolución agrícola, trayendo como resultado aumento en la población, que provocó un éxodo rural con el cambio de pobladores del campo hacia la ciudad. Esto se convirtió en mayor disponibilidad para los trabajos industriales. Y por el lado geográfico, la existencia de ciertas materias primas facilitó el proceso. Además, gracias a ser un territorio insular, se tenía ventaja para comerciar con sus productos internacionalmente. Los inventos más destacables fueron la máquina de hilar, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta y la máquina de escribir. Lorelei, ¿cuál fue el impulso para la realización de una segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial significó que los avances tecnológicos y científicos salieron desde el Reino Unido, llegando a otros lugares. Obviamente, la expansión de estos elementos también tuvo repercusiones en diferentes países. En este momento, los avances tecnológicos y científicos comenzaron a tomar un valor más complejo. Con ello se fue consiguiendo el acceso a diferentes recursos naturales indisponibles o pocos útiles hasta ese momento. Entre ellos destaca el uso de metales como el acero, el zinc, el aluminio, el níquel o el cobre, entre otros. Además, comienzan a ser tenidos en cuenta protocolos químicos gracias al avance de esta industria. Productos como la sosa, colorantes artificiales, materiales explosivos o fertilizantes pasan a ser utilizados de forma cada vez más frecuente. Justin, ¿cómo benefició a la industrialización el uso de nuevas fuentes de energía y cómo benefició a la actualidad? La industrialización conllevó al uso de las nuevas fuentes de energía, debido a la necesidad de hacer funcionar a las fábricas y su maquinaria en el proceso de producción de bienes y servicios a gran escala. Los beneficios que brindan en la actualidad son el sistema de transporte, la medicina moderna, la electricidad y el nacimiento de la clase media. Melanie, ¿cuáles fueron los principales sectores industriales y qué nuevos inventos trajo como consecuencia? Desde finales del siglo XIX, el desarrollo de la industria estuvo ligado al conocimiento científico. La industrialización entró en una nueva fase de expansión y alcanzó otros sectores como la metalurgia, con el acero, el níquel, el aluminio, la industria química, con el empleo de abonos minerales para los cultivos, colorantes químicos, etc. La construcción, gracias al crecimiento de las ciudades y de la creación de vías de comunicación. Las fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo. La primera hizo posible la renovación de las comunicaciones a larga distancia, y el petróleo ayudó en los motores. El queroseno, como derivado del petróleo, se utilizó en la aviación y se dieron grandes cambios en el transporte por tierra, por mar y por aire. Sus principales inventos fueron la bombilla eléctrica, el aeroplano, el automóvil, el ferrocarril eléctrico y los barcos con motor a caldera.
También están el telégrafo, el teléfono, la cinematografía y la radio. En lo científico también lograron grandes cosas como la teoría de la evolución, los procesos de pasteurización y conservación de alimentos, el descubrimiento de la tuberculosis y ciertos metales fueron utilizados para realizar fertilizantes y explosivos. Casi. ¿Qué influencias tuvo el realismo con la segunda revolución industrial? El desarrollo del realismo estuvo también vinculado a los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, como el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. La pintura realista tendría en común con la filosofía positivista su interés por la observación meticulosa. Es entonces cuando el realismo introduce sensaciones de vitalidad, instantaneidad y nuevos enfoques, aproximándose así a la fotografía. Estos aspectos serán retomados por el impresionismo. Casi. ¿Qué aportes hizo el realismo que todavía son notables en el arte? La cuestión del realismo no radica solo en la presencia de algún reflejo de lo real en la obra de arte, sino que depende del grado de tensión y del papel que se le otorga a la realidad. Surge pues la orientación realista como fenómeno de época, con la conciencia colectiva de que la realidad por sí sola, es decir, no sometida a un proceso de idealización, merece ser objeto de arte. Con el discurso sobre el realismo entramos verdaderamente en una tendencia, una orientación que abarca tanto la literatura como las bellas artes. Como representantes principales del realismo se tiene a Gustave Flaubert, considerado como uno de los principales novelistas de todos los tiempos. Otra importante novela de Flaubert fue La educación sentimental, en la que se describe el amor del joven Frédéric Moreau por Madame, una mujer mucho mayor que él. El segundo representante es Henry Ibsen. En sus obras cuestiona los valores, los modelos familiares, los problemas sociales de su época y los convierte en argumento de debate. Como tercer representante está Alexandre Dumas. Su aporte fueron sus novelas y obras teatrales como Las Damas de las Camelias. Tuvieron muchísimo éxito por sus enseñanzas morales. En especial abogaba por los derechos de los niños y de la mujer. Y por último, Stendhal, quien representó al hombre dentro de una sociedad en constante evolución y coartada por los acontecimientos económicos y políticos. Loreley, para continuar, debemos saber qué pasó antes y después del impacto de la revolución industrial en la actualidad. ¿Cómo la revolución industrial dio un giro en el desarrollo del mundo? Los cambios que ocurrieron gracias a este periodo no fueron solo tecnológicos, sino también sociales, ambientales y demográficos. A partir de ese momento podemos decir que vivimos en un mundo totalmente industrializado. Hasta la actualidad, todas las grandes industrias se remiten a utilizar maquinarias en sustitución del trabajo humano. De esta forma se puede constatar una evidente mejora en la producción, tanto en la calidad como en la cantidad que se produce. Loreley, ¿es cierto que la revolución industrial trajo grandes conflictos sociales? Sí, es cierto, ya que se evidenció aún más las diferencias entre clases sociales. En aquella época era claro el trecho de separación entre los burgueses, el proletariado y los que están más abajo en los granos, los campesinos, que emigraban masivamente en las ciudades. En la actualidad, uno de los grandes problemas del mundo es la mala distribución de las riquezas, por lo que sigue siendo más que obvia las diferencias entre clases. Además, aún es común la emigración del campo a la ciudad, buscando oportunidades laborales. En las industrias contemporáneas existe la diferenciación entre los trabajadores que operan la maquinaria y aquellos que son dueños de la misma. Así podemos ver que este fenómeno social en el siglo XVIII aún sigue existiendo. Justin, ¿la mejora de la industria ayudó en el crecimiento demográfico? Exacto, esto fue gracias al incremento de la industria alimenticia, así como las nuevas políticas de higiene. Actualmente el acelerado incremento poblacional representa un verdadero problema, ya que la rapidez con la que la población crece no le permite al mundo estar realmente preparado para escogerlos a todos.
Justin, a partir de la revolución industrial, ¿se desarrolló un nuevo sistema económico? Así es, a partir de esta se desarrolla el capitalismo. Hasta nuestros días el capitalismo sigue siendo el modo de producción debido a la industrialización. Incluso en la actualidad el capitalismo ha dado paso al consumismo, que es un fenómeno muy actual causado por la producción en serie y masiva. Melanie, ¿hubo efectos en la revolución industrial? En la revolución industrial hubo efectos positivos y negativos. Entre los positivos podemos encontrar la invención de nuevas máquinas, la mecanización, la innovación de grandes fábricas, mejores empleos, mejores salarios, mejores servicios médicos y la conciencia política. Entre los negativos, debido a la invención de nuevas máquinas, la fuerza física de los trabajos disminuyó. Las grandes fábricas de los vehículos cada vez hacían mayor contaminación de la atmósfera y las personas emigraron a zonas urbanas, lo que afectó al sector agrícola en la etapa inicial. La revolución industrial dio paso a un nuevo tipo de sociedad. Esta, junto con la Revolución Francesa, originó el mundo en que vivimos. Sus consecuencias económicas y sociales dieron lugar a la sociedad capitalista en la que estamos viviendo.